Hemos visto varios puntos desde el nacimiento del ser más perfecto. No ha habido otro ser como Satanás. Y cómo los dones que su creador pues le dio. O sea, le dio bastantes cositas. En este caso, pues estos dones lo llevaron a desear ser semejante al Altísimo y sin dar cuentas a nadie. Vemos cómo cayó de su posición de autoridad y cómo ahora existía en ese tiempo a una criatura semejante a Dios, pero no tan parecida a los ángeles, es decir, el humano. Pero tenía una cosa, este humano, este ser creado a la imagen de Dios, tenía a la autoridad, cosa que Satanás no tenía. Tenía autoridad sobre ciertas cosas, pero no gobernaba solo, sino tenía autoridad absoluta en unas cosas. Y el hombre sí. Dios le dice, ponle nombre a los animales, vas a gobernar sobre las bestias, sobre las aves y sobre todo lo marino. Vas a gobernar. Entonces Satanás, viendo eso, que Dios le da toda la autoridad de una creación a un ser insignificante, por así decirlo, ¿qué es lo que hace? Viene y lo engaña con que Dios les ha dicho, y ciertamente cuando coman de ese árbol serán semejantes a Dios. No, pues qué ofertón. ¿Quién no quiere ser semejante a Dios? Pues uno lo intentó y fracasó. ¿Qué quería entonces Satanás con la humanidad? Pues que también la humanidad fracasara. Vimos cómo fueron engañados Adán y Eva, al igual como Jesús vino a acercarnos nuevamente a Dios. Ahora tenemos la misma posición que Satán tenía. Vimos también cómo Satán ataca a los hijos de Dios para atacar al Padre, ¿sí? Es decir, que muchas veces hay un salmo, hay un proverbio que dice, la vergüenza del padre son los hijos, o la de la madre son los hijos. ¿Qué es lo que intentaba hacer Satanás? Humillando a los hijos o atacando a los hijos, avergonzar al padre. Y vemos cómo le sale el tiro por la culata a este cuate. Pero sobre todo vemos por qué Satanás, ahora en este estudio o en esta prédica, por qué Satanás te persigue o te hace pleito. Eso es un pleito bien viejo, desde el Antiguo Testamento, en Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre Satanás y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te aplastará la cabeza y tú lo herirás en el talón. Hay una realidad que necesitamos descubrir, pero también vivir. Puedo descubrirla, pero no vivirla. Puedo descubrir algo, pero no ser parte de ella. Entonces necesito también vivirla. Que Satán es un enemigo derrotado por nuestro Señor Jesucristo, y aunque está vencido, se niega a aceptar la derrota legal e insiste en pelear contra Dios y contra sus hijos en la tierra. Ese es el detalle, que necesitamos no tan solo descubrirlo, sino vivirlo. Dios expresa que los hijos que tendrá Eva hasta llegar al Señor Jesucristo tendrían guerra contra la simiente de Satanás y viceversa. También Dios expresa que la mujer tendría pleito contra Satanás. Esto puede explicar que las mujeres de los patriarcas fueran estériles. Encontramos un caso, por ejemplo, con Abimelech, que estaba, si mal no recuerdo, era Sara o era esta Rebeca, que le dijo, pues sí que eres mi hermana. Y viene Abimelech y le toma la esposa, pensando que era la hermana, y Dios le cierra la matriz a todas las mujeres. Ahora, este asunto de esterilidad precisamente es un símbolo de muerte. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hacía Sara con una matriz estéril? ¿Qué estaba haciendo Rebeca con una matriz estéril? ¿Qué estaba haciendo las demás mujeres con Raquel con una matriz cerrada? No había vida, por tanto había muerte. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás, por así decirlo? Que no viniera Jesús o el Salvador. Porque ¿de dónde viene Jesús? ¿Quién es su ancestro? Judá. ¿De dónde viene Judá?
uno de los 12 patriarcas. ¿Y de dónde viene el creador de los 12 patriarcas? ¿Se fijan? Esa cadenita. Entonces Satanás sabía perfectamente que tenía que hacer algo para evitar su derrota. Él ya estaba planeándola, ya estaba viendo cómo hacerle, pero necesitaba que ocurriera. Sin embargo, en su debido tiempo, Dios trabajaría en ellas para traer a Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo Sara de estéril? ¿Cuánto estuvo tiempo Rebeca de estéril? Y sin embargo oraban, y en su debido tiempo Dios trabajó. La bendición para nosotros es como dijo el salmista, porque Jehová conoce el camino de los justos. Salmo 1:6, Él permite situaciones o esta clase de situaciones aparentemente difíciles o estériles en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él se manifieste. Si tú ves una situación difícil o estéril, considérate justo. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar en tu vida de una manera tan maravillosa, tan perfecta, que tú mismo ni te la vas a creer. Pero ¿qué es lo que necesitas? Acercarte a Dios. Ya lo veíamos desde los estudios. ¿Qué es lo que hace Satanás? Te aleja de esa presencia, te quiere alejar de la presencia de Dios. Ya caíste, ya la regaste y ya ni modo. Mejor ya no voy al templo, ya no oro, ya no leo. ¿Por qué? Porque sentiste que le defraudaste a Dios. ¿Y en realidad le defraudaste o crees que le defraudaste? ¿Quién te plantó ese conocimiento? ¿Tú mismo, Dios o Satanás? Recuerda que Satanás antes era el ser más cercano a Dios, era el que cuidaba el trono de Dios. Y ahora es el ser más alejado de la presencia de Dios. Antes, usted y yo éramos los seres más alejados de Dios. Pero ahora por la sangre de Cristo somos los seres más cercanos a Dios. ¿Te fijas la posición en la que tú estás? Entonces necesitas darle gloria a Dios por la posición que tú tienes ahorita. Yo es lo que vamos a ver. Entonces usted es justo porque Cristo vino a morir por ti y por mí. Y te puso en una situación tan especial, tan envidiable para Satanás, que él la deseaba. Y que Satanás quería y Dios no se la dio, pero a ti sí. Ya lo habíamos visto en Hebreos, que decía que Jehová no vino a rescatar a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Y todo ser o persona de fe es un ser rescatable. Usted y yo somos personas rescatables. Por eso dice Jesús, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En el griego, lo que estaba muerto. ¿Se fijan? ¿En qué condición estábamos y qué es lo que vino a hacer Jesús? Vino a darte vida. Muchos creyentes creen que como Jesús derrotó al diablo en la cruz, nosotros ya no debemos asumir una actitud bélica y militante contra él. Esto es falso. Pablo nos enseña que debemos estar alerta a las acechanzas del maligno, porque anda como un león buscando a quien devorar, y si no estás alerta, mi hermano, va a ser comido. Si no está en oración, si no está en la búsqueda de la presencia de Dios, vas a ser comida de león. Todo cristiano necesita saber que existen dos cosas importantes. Número uno, el aspecto legal. ¿Qué es el aspecto legal? Bueno, un ejemplo, toda la humanidad es salva por la obra redentora de Jesús en el Calvario. ¿Sí? ¿Toda la persona puede ser salva o es salva? Sí. Toda la persona es salva, es la obra legal. ¿Sí? Es la parte legal. Pero ¿en qué punto se vuelve una realidad? ¿Sí me doy a entender? Una cosa es lo que dice la Escritura y otra cosa es el vivir lo que está diciendo la Escritura. La parte legal es cómo Dios te va a bendecir o cómo Dios te está rescatando, en base a quién. Y otra cosa es que lo vivas cuando vengas a Él, cuando lo reconozcas a Él. Ese es el aspecto legal, lo que está diciendo. Por ejemplo, ¿cuántas promesas usted tiene o Dios te dio? ¿Cuántas promesas existen? Lo último contó eran como de 3.500 o 3.700 promesas. ¿Cuántas conoce? No tan solo conoce, ¿cuántas vive? ¿Se fijan?
Ese es el aspecto legal. Dios te promete y te da, perfecto, pero ¿qué haces para bajarlas, para tenerlas, para disfrutarlas? Ese es el aspecto vital. Se hace realidad hasta que el individuo recibe la experiencia vital del nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, porque es el que va y viene, transmite y comunica los pensamientos, la obra y la acción de Dios para nuestra vida. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no tengo nada. Necesito yo pasar tiempo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es lo que estamos experimentando en nuestra vida diaria. ¿Cómo experimento el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué me ha estado mostrando? ¿Qué me ha estado enseñando en esta semana? ¿Qué me ha dicho? Por eso se llama mi experiencia con Dios. ¿Qué vivimos? ¿El aspecto legal, el vital o ambos? Porque yo puedo vivir mucho el aspecto legal, tener el conocimiento, pero hasta ahí. Yo sé que Dios me ama, y hasta ahí. O puedo yo vivir el aspecto legal, sentir que Dios me ama, pero ¿cómo lo sabes? Porque el sentirlo no basta. Necesitamos el aspecto legal para saber y discriminar qué es verdad. Cuando yo junto el aspecto legal y el aspecto vital, mi victoria para todo está asegurada. ¿Sí me doy a entender? Yo necesito saber esto. Recordemos que Dios llama a todos los creyentes. No dice a algunos, no dice a los más inteligentes y sobresalientes. No, dice a todos los creyentes. Dice, somos más que vencedores. Y les decía, a la palabra más que vencedores es uno que está arriba del promedio, un supervencedor. ¿Se fijan dónde estás tú? O la idea de dónde nosotros deberíamos de estar. Pero no todos los creyentes están viviendo una vida victoriosa. ¿Somos llamados todos a ser creyentes? Sí, pero no todos lo estamos disfrutando, porque estamos viviendo el aspecto legal. Todo creyente es victorioso, pero no todos viven o disfrutan del aspecto vital, el que te da vida, el que puedes disfrutar. Cuando entonces tú juntas el aspecto legal y vital, entonces sí, puedes vivirlo completamente. ¿Sí me están a entender? Yo podía haber tenido con mi hija toda la fe del mundo y decir, Señor, sánala, pero si no le daba el aspecto vital para poderlo vivir, que solamente Él le puede hacer la obra, yo no. Yo nunca, a lo mejor, me pienso, nunca hubiera recibido a mi hija de entre los muertos. Pero hasta que yo sé que Dios puede trabajar, sé el aspecto legal y empiezo a disfrutar el aspecto vital, que es Él quien está obrando, entonces sí, yo pude disfrutar a mi hija. Y a lo mejor muchas veces nos falta eso, que hacemos una u otra cosa, pero nunca ambas. Y necesitamos las dos cosas. Necesitamos recibir lo que Dios está ofreciendo, la salvación, tomar la decisión de recibirlo y hacerlo para que el Señor pueda obrar. Sí, porque si no, no se puede. La realidad legal capacita al creyente para poder derrotar al diablo en su vida por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es una de esas realidades legales? Isaías 53:5. Por sus heridas somos curados de todo. Al decir curados de todo, viene la palabra hebrea Rafa. Rafa es una palabra que no tan solo es una sanidad espiritual o emocional, sino es una sanidad altamente física. Está más relacionada con una sanidad física que con una sanidad espiritual, ¿sí? O una sanidad emocional. La palabra aquí, cuando fuimos curados de todo, es que hay una que es más allegada a una sanidad física. Y una sanidad física, todo lo que tenga que ver con la parte física. ¿Sí me doy a entender? Ese es el aspecto o la realidad legal, que el Señor ya te sanó, que el Señor trae esa sanidad, pero ¿qué es lo que hace falta? El aspecto vital, vivirlo.
Entonces, ese fue el punto 1. Punto 1. ¿Por qué te persigue o hace pleito? Porque tú eres de una simiente distinta, eres una simiente diferente. Nomás por ese simple hecho. Porque cuando tú le dijiste, yo quiero ser parte del reino de los cielos, te hiciste enemigo de él. Por eso dice Pedro, para que anunciéis las buenas virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Hacia dónde? Entonces tú te imaginas anunciando las buenas nuevas a una persona que está en tinieblas, ¿cómo se está comportando Satanás? Por eso es importante saber esto. ¿Quién es mi enemigo? ¿Y cómo puedo afectar a mi enemigo? Pero también él, ¿qué pleito tiene conmigo? Porque si yo no sé, puede ser que me esté devorando. Y eso nos lleva al segundo punto. Usa la semilla divina que hay en ti. Dentro de cada creyente yace esa semilla de vida. No tan solo de vida, sino que va a producir vida. Porque es nacida del Espíritu Santo, quien le dio vida a Jesús al resucitarlo. Así te da vida a ti. Por eso un cristiano no puede decir, es que así soy, nunca cambiaré. ¿Sí? Si me quieren, así tal cual. No, yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que te está transformando. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando decimos, es que así soy, ¿a qué estamos apelando? A la vieja naturaleza y no a la nueva. ¿Qué es lo que pide Pablo en Colosenses? Desechen pues todo lo malo y vístanse de lo bueno. ¿Qué está diciendo Pablo? Que te toca a ti deshacerte o quitarte de todas esas cosas que te impiden avanzar. Si hay dudas, si hay miedo, si hay resentimiento, problemas emocionales, deudas inclusive. Pero te toca a ti. Pero va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque tienes el poder del Espíritu Santo. Cosa que antes no tenías. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso la Escritura dice, recibiréis poder. Poder en griego es dinamita. ¿Saben qué es la dinamita? ¿Saben cómo le hace la dinamita? Hace ¡pum! Y te desbarata cerros. O sea, entonces, eso quiere decir que el poder que te da el Espíritu Santo te da la capacidad de hacer algo. ¿Sí? Antes no tenías esa capacidad, ahora sí la tienes, esa capacidad. Por eso no puedes decir, es que yo no puedo, es que no me sale. Esas palabritas, ¿qué reflejan esas palabras? El yo no puedo, no me sale, ¿qué reflejan esas palabras? Derrota. ¿Qué más? Debilidad. Simplemente con eso uno dice, ya no puedo. Pero cuando dice, recibirán poder, quiere decir, vas a recibir autoridad. Ahora sí vas a poder. Ya no vas a decir, ya no puedo. Porque ya a un cristiano no le queda decir eso. Entonces, cuando estamos diciendo, es que yo no puedo, es que no me sale, es que no, la negativa, entonces no está viviendo ni siquiera el aspecto vital de la Escritura. Puede que esté viviendo el aspecto legal, lo que dice, todos son creyentes, todos reciben poder, pero no está viviendo esa parte vital, el uso del poder. ¿Sí me doy a entender? Y eso es lo que Satanás quiere, quitártelo, arrebatártelo. ¿A poco tú puedes? Si eres un borrachote, eres un bueno para nada. ¿Qué le dice qué le dice Dios a Satanás de Job? ¿No has considerado? Fíjate, no has considerado. Considerar es, ¿no lo has visto a él? Has visto mucha gente, pero ¿no lo has visto a él? ¿Se fijan? ¿No lo has visto a él? ¿Cómo es? Tú has visto mucha gente que se desvive y que te hace caso a Satanás, pero ¿no lo has visto a Job cómo actúa? ¿Y qué dice Satanás? Pero es así porque tú lo defiendes, porque tú lo bendices. Pero quítale y vas a ver lo que pasa. Y como Dios ya sabía el camino de los justos, sabía cómo iba a proceder Job, dice, tócalo. Porque Satán no veía el corazón, no veía la actitud de Job. Dios sí. Por eso siempre vemos que para Dios lo primero que ve es el corazón, cómo va a actuar.
cómo está nuestro corazón delante de Dios. Eso es lo que vale, eso es lo que importa, porque sabe verdaderamente si lo estamos o no amando. ¿Y qué vamos a hacer en una situación determinada? Si te quitan un hijo, si se muere alguien, si qué sé yo, pasa un accidente, una desgracia, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo responde el corazón ante una tragedia? Ese es el asunto. Entonces, la misma fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos 3 días después es la misma fuerza que te da a ti para que tengas victoria en cualquier área. ¿Te sientes vacío, incomprendido, que nada vale la pena? Pues ven al que da vida, la luz de la humanidad. ¿Quién es? Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. ¿Estás oscuras? ¿Estás en tinieblas? Ven a mí. Pero muchas veces nomás vamos por la luz para no sentirnos solos, pero no nos quedamos en la luz. 1 Juan 3:9 dice: ninguno que es nacido de Dios, y las quise subrayar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque dice, ya es cristiano, ya no pecas. ¿Quién te dijo eso? Es que ya te dices que aleluya, ya no bebe. ¿Sí me estoy dando a entender? Fíjate lo que dice: ninguno que es nacido de Dios, ¿qué está subrayado? Practica el pecado. ¿Qué es practicar? Que sea constante, que sea un deporte. Ya pequé, ni modo. Dios, ¿me perdonas? Gracias, ahorita vengo. Y a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. Eso es practicar, hacer lo mismo constantemente, como si fuera un deporte. ¿Por qué no puede pecar o seguir en la práctica? No dice que no va a pecar más, no. Dice que no va a seguir practicando porque la simiente o la semilla o el ADN de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que veíamos en la mañana en el estudio? Que Dios dice, vas a poner estas palabras sobre tu corazón, pero también dice, vas a poner estas palabras en tu corazón. ¿Sí se acuerdan de el pequeño diálogo que teníamos? Que si yo no tengo las palabras de Dios en mi corazón, yo no voy a poder decidir lo que está bien y lo que está mal. Yo puedo decidir por mí mismo, pero no necesariamente va a estar bien. Cuando yo meto las palabras del Espíritu Santo en mi corazón, entonces yo no tengo la capacidad, o mejor dicho, no tengo esa autoridad para poder decir esto está bien o esto está mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu me está diciendo lo que está bien y lo que está mal. A pesar de que yo pueda escoger, esto es mejor para mí, el Espíritu te dice no. O, ¿qué escojo? No sé, el Espíritu te va diciendo. Hay otras cuestiones que no necesariamente el Espíritu te va a ayudar, porque hasta son por lógica. ¿Sí me doy a entender? Porque por eso también Dios te dio inteligencia. ¿O acaso le vas a preguntar, Dios, ¿es tu voluntad que coma? Dios, ¿es tu voluntad que me eche un baño después de 3 días sin mañana? No, ¿verdad? Está muy difícil. A menos que viva en Europa, en Francia, para usar perfumes, te la creo. Pero si no, no. Hay cosas que podemos pedirlas, podemos hacerlas. ¿Es tu voluntad que trabaje y que mi familia coma? No es de ley. Pero hay otras cosas que uno no sabe qué va a pasar. Y es ahí donde, Señor, ¿qué hago? Muéstrame, enséñame. ¿Sí? Por eso no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios te está orillando a hacer lo que es bueno, lo que es justo. ¿Sí me doy a entender? Por eso no practica. No quiere decir que va a dejar de pecar, simplemente que ya va a discernir entre esto se parece más a mi papá, voy más para este lado que por este lado. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces yo necesito usar esa semilla que Dios puso en mí para yo demostrar que soy hijo de Dios. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque sabe nuestra condición, sabe que podemos caer, sabe que podemos pecar. Pero una cosa es que yo peque deliberadamente y otra cosa es que peque accidentalmente. Son dos cosas diferentes.
Así que tampoco es, ya pequé, pobre de mí, mira que quién sabe. No, no es eso. ¿Sí me doy a entender? ¿O no? Por eso es importante saber que cuando yo soy cristiano no quiere decir que ya estoy exento del pecado, sino que ya no va a ser mi vicio ese. Poco a poco me empiezo a alimentar de Jesús, me empiezo a comer de la palabra y empiezo a transformar mi vida. Esa es la simiente la que Satanás trata de destruir, y para que tú no le pises la cabeza en señal de victoria. Es por esto que trae dudas y confusión a todo creyente. Si un creyente no está seguro de su identidad, de quién es él, en qué posición está, menos lo estará de su salvación y menos de quién lo salvó. ¿Por qué? Porque empieza con una cosa, después con otra y poco a poco con otra. ¿Hasta qué punto? Hasta que se empieza a apagar. Poco a poco Satanás te empieza a alejar, poco a poco, y ya no sientes el fuego del Espíritu, el calor de Dios, y te empiezas a enfriar. Así como Satanás se retiró de la presencia de Dios, lo que hace contigo es, te empieza a retirar poco a poco de la presencia de Dios. ¿Pero qué hace Jesús? Dice, no, yo he venido para buscar. Y te empieza a acercar a Jesús, al Padre. Fíjate. O sea, nuestro Dios es un Dios que siempre busca comunicación. Adán peca. ¿Qué dice Dios? ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que evoca una preocupación. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dios sabía dónde estaba? Sí. ¿Era por demás la pregunta? No. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Estaba preguntando por su Hijo, por su creación. ¿Dónde estás? Ahí vemos el primer, vino a buscar lo que se perdió. Se perdió de mi vista. ¿Dónde está Adán? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo mismo. Pero ahora te redime y te rescata y te pone en una posición mejor de la donde estabas. Dios dice, vengan ahora y razonemos. ¿Qué razonarás delante de Dios y que pueda traer satisfacción a tu alma? ¿Qué le vas a decir? Señor, ¿por qué tengo este problema? Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Qué le vas a decir? Y que te traiga una satisfacción a tu alma. Lo que pide ante todo es, ven a mí. Ven a mí. ¿Quién tiene hijos chiquitos? ¿Qué sientes cuando tu hijo viene a ti? ¿Te platica algo? ¿O te pregunta algo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sientes? Sientes bonito, ¿no? Sientes satisfacción. Pero ¿qué pasa cuando no viene a ti y va a otra persona? Y cuando ya no te busca a ti y busca a alguien más, ¿qué sientes? Bonito, ¿verdad? ¿O sientes feo? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios? Antes de razonar, está diciendo, ven conmigo. Ven conmigo. Búscame. ¿Sí? Antes de entrar en un razonamiento y de platicar y de dialogar es, búscame. Ven conmigo. ¿Por qué? Para que descanses en mí. Conóceme ahora que estás cerca y no lejos. En el proceso entenderás el por qué ocurren las cosas. Pero muchas veces pedimos entender las cosas y después venir al Padre, y no al revés. Dios pide primero, ven a mí, y después conocerás o entenderás. Y debemos de ser así. Vengo a Él, lo conozco, y en ese proceso entiendo. Pero si yo empiezo con, no, Señor, es que ¿por qué hiciste esto? Y trato de entender y de razonar, no voy a poder. Porque estoy buscando una respuesta a una parte emocional y sentimental, pero nunca una relación. ¿Me estoy dando a entender? Por eso les decía en uno de los estudios, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Como un padre, como un proveedor? Al final de cuentas, la función importante del padre es proveer.
Pero si yo busco a Dios como un proveedor, el día en que no me provea, ¿qué va a pasar? Se acabó el amor. Entonces, si yo busco a Dios como Padre y en un dado momento no me provee mis caprichos, yo lo voy a seguir amando. ¿Por qué? Porque es mi Padre. Y algún día me va a proveer de lo que yo necesito. Pero si lo busco como un proveedor, no lo voy a ver como Padre, sino como un ser que me está dando si yo le doy. Y el momento en que Él me deje de dar, le voy a dejar de dar yo. Y esa no es la imagen que Dios quiere que tengamos. Quiere que tengamos la imagen de un Padre. Ven a mí, conóceme. Y en el proceso entiendes. Esta semilla te da un lugar, un privilegio que Satanás quiso y que Dios lo rechazó. Fíjate, Satanás dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Dónde iba a poner Satanás su trono? ¿O dónde se va a ir? En las alturas, en las nubes. Subiré a las nubes. Esto quiere decir, las nubes se va a ir meramente a la presencia de Dios, donde está Dios. Y voy a ser semejante a Dios, es decir, no le voy a rendir cuentas a nadie, ni siquiera a mi Creador. ¡Ay, hijos! En cambio tú, mortal, ser de barro y de saliva, lleno del Espíritu Santo, dice: juntamente con Él nos resucitó. Ahora, ¿quién nos resucitó? Dios. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre. O sea, hermano, que tú y yo tenemos el privilegio de estar en el mero lugar donde está Dios, sobre las nubes. Nadie más tiene ese privilegio, ni siquiera los ángeles. Satanás quiso estar en el mismo nivel y fue tumbado. ¿Qué es lo que hace el Padre contigo? Te pone sobre, juntito a Jesús. ¿Te das cuenta la posición en la que tú estás y en la posición que Satanás quiso estar? ¿Te das cuenta lo importante que eres para Dios? La posición que tú tienes, la autoridad que tú tienes. ¿Te fijas? Para que la andemos gastando: no, Señor, perdóname, es que mira. Cuando te sientas así, empiezas a reprender. Porque esa no es tu posición de miseria, ni de mediocridad. Esa no es tu posición. Que tú le hagas caso a Satanás es otra cosa. Pero que Dios ya te puso en un lugar especial, estás ahí. 3. Satanás te quiere desgastar. Ya casi acabamos, hermanos, ya casi acabamos. Recuerda que necesitas tener conocimiento de dos cosas: el aspecto legal y el aspecto vital, para saber cuál es tu posición y la de Satanás. Si no, será fácil para Satanás destruirte, traerte depresión, desánimo, angustia, pobreza, miseria, etc. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que reanima la carne, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y obtienes vida. Esta es una versión más traducida del griego al español. Las palabras de Dios nos reaniman. ¿Cuántas veces no nos desanimamos? ¿Cuántas veces no disfrutamos del desaliento, del vaivén de la vida? Y no, andamos así. Pero cuando venimos a las palabras de Jesús, esto que estamos así, dice: no te preocupes, confía, nos vuelve a reanimar. Reanimar es volver a vivir o volver a la vida. Es lo que está implicando. La carne pues para nada aprovecha. ¿Qué le va a decir a la carne? Carne, camina, esfuérzate. No. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí, eso es lo que va a reanimar a la carne. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu, y obtienes a través de ese espíritu vida. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito pasar un tiempo con el Espíritu Santo para que me esté reanimando constantemente. Yo no puedo
porque no hay una fuente en mí como tal, propia. La fuente que hay en mí es del Espíritu Santo. Por eso dice, y de su río correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi vida al Espíritu Santo. Y si no lo tengo, ¿cómo me alimento de esa agua que da vida? Cuando pasas tiempo con papá, Él manda al Espíritu Santo a reanimarte con las palabras que producen vida. Así como Dios le dio vida a Adán, así te da vida cada vez que la necesitas. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes desanimado? Lee un pasaje. Busca a Dios. Ora. Señor, estoy desanimado. Él comprende. Señor, ¿qué hago? Padre, aquí estoy. ¿Sabe que ya quiero tirar la toalla? Hay desánimo. Pero cuando buscas, le haces caso a tu Padre Celestial, Él te empieza a hablar. ¿Para qué? Para que te vuelvas a reanimar. Imagínate a David cuánto tiempo estuvo huyendo de su suegro y de su hijo Absalón. ¿Cómo le iba en los salmos? ¿Cómo nos hablaba de los salmos? O sea, estaba tremendo. Lea, ora, comparte, déjate transformar, medita en Él. Son cosas que te permiten crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, para que no seas un niño que come leche, sino que coma cosas más nutritivas. ¿Usted se puede alimentar de leche toda la vida? ¿Puedes alimentarte? Sí. ¿Pero te va a nutrir? No. Vas a tener unos huesos bien fuertes, pero no más los huesos. Falta el músculo, falta el sistema nervioso, falta un montón de sistemas que hacen que se nutran. Entonces no podemos nutrir una cosa y desnutrir otra. Necesito que todo mi ser esté nutrido. ¿Qué me hace falta? ¿Qué áreas de mí están desnutridas? Es lo que yo necesito ver para reforzarlas. ¿De dónde se agarra Satanás? Del talón de Aquiles, de lo más débil. Recapitulando, y casi acabamos. Hay guerra, punto 1, hay guerra entre la simiente de Eva y Satanás. Al ser parte de esa simiente, tú, hermano, él está en contra tuya. Punto 2, conoce el aspecto legal y el aspecto vital para que sepas cuál es tu posición en Cristo Jesús. 3, tienes la posición que Satanás siempre deseó. 4, usa la semilla de bendición que Dios sembró en ti para que produzca vida. Y 5, deja que el Espíritu produzca vida en ti. Deja que Él se mueva. Hemos cantado, muévete en mí, muévete en mí. ¿Para qué? Nomás para que se mueva y esté ahí caminando. No. ¿Para qué sirve? Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. ¿Para qué? ¿Nomás porque suene bonito? No. Es porque yo le estoy diciendo, si hay algo que no se asemeja a Jesús, eso, cámbiamelo. Es lo que yo le estoy diciendo, cámbiamelo, transfórmamelo. Si lo que estoy pensando no se asemeja a Jesús, quítamelo. Porque la simiente de Dios me está invitando a no pecar más o no seguir practicando ese pecado. Satanás no te dejará, pero sí puedes hacerle frente para que huya de ti. Él está presente porque ataca tus puntos flacos. Vuelve los puntos flacos en fuertes y verás cómo triunfas con el poder del Espíritu Santo.